Y hoy queremos continuar con el tema que comenzamos hace unas semanas atrás acerca de qué hacemos cuando estamos en crisis. La serie se titula En crisis. Quiero hablar hoy de que hay una diferencia entre estar preocupado y tener temor. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, si tu hijo toma una decisión errónea, yo qué sé, si se cae y tiene un accidente, se rompe un brazo, un hueso, lo que sea, tú lo llevas al hospital y le harán ciertas pruebas y mientras tú esperas, puedes estar preocupado por la situación de tu hijo, pero no necesariamente tienes que tener miedo. Y tú reconoces muy bien la diferencia entre las dos cosas porque realmente tú has vivido estas dos cosas. ¿Alguna vez has sentido ese momento cuando parecía que el miedo pues, te iba a controlar y se iba a apoderar de ti? Y también has experimentado momentos donde no era así, simplemente era una leve preocupación por una situación. La verdad que quizá una de las sensaciones peores que hay es cuando uno pasa por una situación momentánea, pero que puede ser de peligro o te da miedo, y ese miedo llega incluso a paralizarte. Es una sensación horrible, nadie quiere pasar por eso. Es mejor poder simplemente llegar al punto de confiar en Dios y descansar nuestras vidas, sabiendo que nosotros dependemos absolutamente de Dios y nuestras vidas están realmente en sus manos. Y pienso yo que quizá todo lo que nos está sucediendo con el COVID-19 ha traído a nuestra vida esa misma sensación de quizá de impotencia o de temor en algunos casos. Y es posible que como a lo mejor individuos o como familias o como incluso compañeros de piso hayamos experimentado momentos de temor o de preocupación por no saber lo que hace la otra persona con la que convivimos, con quién está, con quién no está, sus círculos de amistades y relaciones, si está siendo cuidadoso o no, o cuidadosa o no. Pero ¿sabes qué? Nosotros como iglesia y como individuos no tenemos por qué vivir bajo el temor. Está bien preocuparte un poco, eso es normal, pero vivir con miedo, no. ¿Por qué? Simplemente porque Dios, tu Padre, que te ama profundamente, Él nos invita a vivir sin temor y a vivir en una relación de confianza sabiendo que dependemos absolutamente de Él. El miedo es el resultado de la desconfianza o el resultado de la inseguridad. Y esto no quiere decir tampoco que seamos negligentes, porque la Biblia habla mucho de no ser negligentes, de ser sabios y no necios. La Biblia es muy explícita en cuanto a esto en muchísimos de sus pasajes. Ahora, yo quiero ver con vosotros hoy el Salmo 42 y quiero daros un poco de contexto porque es un salmo interesantísimo que habla un poco de una situación en crisis. Este salmo se escribe cuando Absalón, uno de los hijos del rey David, ha formado un pequeño ejército y los ha preparado en rebelión contra su propio padre David. Absalón ha decidido que él merece ser el rey, que él tiene derecho a ser el rey y va a hacer todo lo posible por destronar a su padre y quitarlo de en medio. Y en esta situación, cuando su padre se entera, David, el rey David, entra básicamente en una especie de cuarentena porque ahora tiene un enemigo y el enemigo es doloroso porque es su propio hijo. David al principio pensó, ¿sabes qué? ¿Por qué no cogemos y salimos a la batalla de todos modos? Pero sus hombres le respondieron, de eso nada, David, tú eres el rey, te necesitamos y Absalón tiene a sus hombres allá afuera y si ellos te ven en cualquier momento te van a dar muerte porque van a por ti. O mejor rey David, mejor te quedas en el palacio y te cuidas en el palacio porque aquí estás seguro. Así que el Salmo 42 lo escribe David en estos momentos de dificultad cuando tiene que estar básicamente en una cuarentena escondido para que su propio hijo no acabe con él. Y es un salmo muy conocido, se han escrito muchas canciones acerca de él. Podría cantaros alguna, pero bueno, ya creo que de canciones estamos bien y tampoco quiero añadir sufrimiento a todo lo que estamos sucediendo. El Salmo 42 en los primeros versículos habla esto tan conocido que dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. Así te anhelo a ti, oh Dios. Mi alma o yo tengo sed de ti, del Dios viviente. Esto es lo que David está expresando en este momento. Está escondido, pero tiene anhelo por estar con Dios.
David no solo está escondido, sino que él tiene costumbre de ir al tabernáculo para adorar a Dios. Pero ahora mismo, en esta situación en la que está, porque su hijo le está dando caza, él no puede ni siquiera ir al templo, al tabernáculo. Así que él se pregunta algo que también tú te estás preguntando seguramente. ¿Cuándo podré ir otra vez a la iglesia? Eso es lo que David se está preguntando. ¿Cuándo podré volver al tabernáculo? ¿Cuándo iré otra vez cuando pase toda esta crisis? Esa es básicamente su pregunta y yo sé que esta también es tu pregunta. ¿Cuándo podré ir otra vez a la iglesia? Como respuesta a esto, pronto pondremos un vídeo con algunas de las instrucciones en cuanto a lo que vamos a hacer en la desescalada y cuando pensamos que será sabio, no negligente, sabio, reabrir. Pero mientras tanto, sigamos con el texto. David está bajo presión. Está intentando protegerse de este enemigo que es su hijo y él está realmente preocupado. ¿Cuándo volverán las cosas a ser como eran antes? ¿Cuándo volverán las cosas a ser como siempre han sido? ¿Cuándo podré yo asistir otra vez al templo? Y después de esta pregunta, David nos dice 3 cosas que si nosotros las practicáramos nos servirían de mucho. Él nos da 3 consejos. El primero es lo siguiente. Primer consejo, deja de escucharte a ti mismo. Él dice en el verso 4, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas antes. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando canciones de alegría y dando gracias a Dios en medio del sonido de una gran celebración. David nos está diciendo que su corazón se destroza cada vez que piensa en eso. Le carga mucho, le produce mucha tristeza y mucha angustia en el corazón pensar y recordar cuando iba al templo a adorar. Me hablo a mí mismo, dice él. Recuerdo cuando iba al templo, a la iglesia, y yo iba con alegría, con buena actitud, y estar rodeado de tanta gente que iban conmigo a adorar al templo. Era una bendición enorme, y era una multitud, y éramos muchos. No me sentía solo, era un grupo de gente numeroso que íbamos al templo para adorar a Dios. Él tenía costumbre de hacer esto, pero ahora dice, ya no lo puedo hacer. Me hablo a mí mismo y cuando pienso en ello me frustro y me causa angustia. Solamente pensar en ello me hace sentirme fatal. La idea detrás de lo que David está diciendo es que él se queja de la situación y esa queja produce cada vez más angustia. Me quejo de lo mal que están las cosas. Me quejo porque estoy llorando internamente, estoy sufriendo y poco a poco es como que me siento más y más angustiado. Cuanto más pienso en ello, más angustiado estoy. Cuanto más pienso en ello, más negativo me vuelvo. Me digo a mí mismo, todo lo que veo a mi alrededor es negativo. Toda la situación que estoy viviendo es negativa. Y después de haberlo dicho y haberlo pensado, lo vuelvo a masticar y me lo llevo otra vez a la boca y mastico el mismo tema y le doy vueltas a lo mismo y me siento fatal. Y quizá el peor problema de esta actitud es que no solo acaba por desanimarte a ti, sino también por desanimar a aquellas personas que están alrededor de ti, a los que están cerca de ti. Y cuando ves a los de tu alrededor que comienzan a ser desanimados o a hablar palabras de desánimo, porque tú les has influenciado, a lo mejor les has contagiado con el desánimo, al final termina siendo una retroalimentación de negatividad, de queja, que no edifica a nadie. Es la pescadilla que se muerde la cola. Así que déjame decirte esto, si estás deprimido, no te escuches a ti mismo. Es como tener a alguien con depresión intentando animar a otra persona con depresión también. Cuando estás así, no hables con gente que se sienten igual que tú. Busca a aquella persona que está más animada. Busca aquellas conexiones de gente que están en mejor estado de ánimo, que pueden ayudarte a subir y no a bajar o a establecer ese ánimo nulo o neutro o negativo. Pídele a Dios que te dé el ánimo y las conexiones que necesitas. Escucha, ahora más que antes necesitamos conectarnos con gente animada. Aunque no tengamos reuniones públicas todavía, aunque no estemos teniendo reuniones en grupos grandes todavía, no estemos todavía en el pelegrío, lo que sea. ¿Sabes qué? Necesitamos estar conectándonos con conexiones positivas, conexiones que sean buenas. Lo que no podemos hacer es andar por el camino del negativismo, porque ya sabemos dónde acaba ese camino. Y el enemigo aprovecha cada paso que damos en ese camino de actitudes negativas para darnos los golpes finales. En el verso 3 dice David, día y noche
solo me alimento de lágrimas. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo lo siguiente: ¿dónde está ese Dios tuyo? Escucha bien, ¿quiénes se burlan? Los enemigos de David. ¿Cómo se burlan? Metiéndose con su Dios, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Te ha abandonado? ¿No existe? ¿Qué es lo que sucede con este Dios? ¿No funciona? Y escucha bien, esta es la realidad. Tú y yo tenemos un enemigo también. Y ese enemigo va a aprovechar la oportunidad para destruirnos en cuanto pueda. Y él va a saltar como un lince sobre su presa cuando menos se lo espere. Y él te mentirá. Y él te dirá que nunca vas a superar lo que estás viviendo ahora. Él te dirá que te vas a quedar sin trabajo, que la situación está fatal, que no vas a superar la enfermedad, que vas a perder tu jubilación, que la situación económica nunca se va a recuperar. Te va a decir un montón de mentiras. Y la verdad es esta. Este enemigo que nosotros tenemos, si mueve los labios, está mintiendo. Esa es la realidad, porque eso es lo único que hace. Y él va a aprovechar esos momentos de crisis y de dificultad para desanimarte en todo lo que pueda. Es su trabajo. Y déjame decirte cómo lo hace. Por ejemplo, esto es solo una ilustración y es muy sencilla. Llegas a casa y está tu esposa en casa después de haber acabado su trabajo y está preparando la cena y tú vas y le dices: ¿cuándo va a estar la cena preparada? Y el diablo le dice a ella: ¿has escuchado lo que ha dicho tu esposo? Que cuando porras va a estar la cena preparada. Tú vete y dile a él que la cena estará preparada cuando esté preparada, y si no, que no sea tan holgazán y que entre y te ayude, o si no, que se la prepare a sí mismo. Y entonces tú, como esposa, contestas a lo mejor: ¿sabes qué? La cena todavía no está preparada, si quieres puedes ayudarme. Y entonces el diablo le dirá a tu esposo en la mente: ¿has visto lo que ha dicho tu esposa? Ha dicho que eres un holgazán, que no sirves para nada y que si quieres que la cena esté preparada antes, que te levantes tú y te la prepares tú mismo, que ya bastante cosas que hace ella. Así es como actúa él. Él aprovecha los pequeños espacios que le da para convertirlos en golpes mortales en el ánimo de tu vida. Así que no le des espacio, porque en cuanto le des un poquito, te va a pegar un golpe fatal. El primer consejo que David nos da es: deja de hablarte a ti mismo. Y el segundo es totalmente contradictorio. Comienza a hablarte a ti mismo. Y quiero explicar esto. Porque quiero decir, deja de hablarte de modo negativo, de modo que te duele, de modo que te afecta y te desanima, y comienza a hablarte, y no quiero decir esto de modo positivo, sino que quiero decir, comienza a hablarte a ti mismo de modo bíblico. No positivo, bíblico, porque creo que bíblico es muchísimo más rico. Y eso es lo que precisamente David hace en este texto. En el versículo 5, David, hablándose a sí mismo, dice lo siguiente: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Él sabe que con la actitud anterior que tenía se había desanimado. Lo que estaba haciendo de hablarse a sí mismo, comerse el coco, hablando de lo negativo, lo mal que estaba la cosa, lo difícil que era la situación, el hecho de que no podía ir al templo a orar ni a alabar a Dios, él se estaba desanimando. Sin embargo, ahora intenta corregir la situación y adoptar una actitud bíblica. Y él dice: no voy a estar así más, no voy a pensar así más, porque yo sé que nuevamente lo alabaré a mi Salvador y a mi Dios. En el verso 5 dice esto: nuevamente lo alabaré. En otras palabras, lo que está diciendo es: esto es solo una etapa y lo reconozco solo como una etapa en mi vida. Y esta etapa pasará al igual que otras etapas han pasado. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué estás así? No estés de este modo. David usa la palabra tristeza en este texto. Y la palabra tristeza se refiere a algo que está siendo puesto bajo presión, pero presión hacia abajo, está siendo deprimido, por decirlo de alguna forma. Es la idea de alguien que está siendo presionado hacia abajo. ¿Quién hace esto? ¿A quién le interesa que esto suceda? Desde luego a Dios no. Dios no quiere esto para ti, ni lo quiere para mí, ni para nadie. Así que cuando te sientas en tu corazón, cuando te sientas que estás desmayando, cuando te sientas que estás débil, que te sientes triste, que te sientes desanimado, lo mejor es que cuanto antes reacciones y adoptes una actitud bíblica. Esto es lo que quiere decir David. Y esto es lo que David precisamente hace. Él se habla a sí mismo y lo hace de una forma correctiva.
Él le pregunta a su propio corazón o a su alma, le dice, ¿por qué estás reaccionando así? ¿Por qué te quejas de la situación? ¿Por qué estás lamentando tanto? ¿Por qué murmuras en la soledad? ¿Por qué estás continuamente con negatividad? ¿Por qué te empeñas en ver la cosa mal y te empeñas en cosas que simplemente te desaniman? Así que David habla a su propia alma, a su corazón, y dice, ya está, para, se acabó esta actitud. Vamos a cambiar de vía, no vamos a ir más por la vía esta, vamos a ir por la vía bíblica. Y amigos, hay momentos en la vida en que tenemos que decidir, parar nuestra mente y decir, ya está, basta ya, no voy a seguir así, no vas a seguir por este camino. Toses, te sientes débil, estornudas, te sientes un poco raro y ya estás pensando, ¿sabes qué? Seguramente tengo el COVID, me lo voy a mirar, me voy a hacer unos test. Y yo soy el primero que si te sientes así de preocupado, oye, no tenemos que ser negligentes, hazte un test. Pero ¿sabes qué? No permitas que tu corazón te esclavice al miedo. Por favor, ten sentido común y haz las cosas que tienes que hacer. Y si tienes que hacerte unas pruebas, háztelas. Y si te sientes mal, ve al médico. Eso es sentido común. Pero no vivas bajo la esclavitud del temor. Quizás es momento de hacer como David. Y reconocer que esto simplemente es una etapa más. Y que esta etapa se acabará en algún momento y que Dios nos llevará al otro lado nuevamente sin ningún problema. Y como siempre lo ha hecho hasta ahora. Porque aún tengo mucho por lo cual alabarle. Quizás es momento de decirle a tu corazón, igual que David lo hizo. ¿Sabes qué? Cállate. Para ya. Y hablarle con una actitud correctiva y decirle a tu propio corazón, amigo, espera en Dios, alma mía, espera en Dios, espera en Dios. Porque aún hay mucho por lo que voy a tener que alabarle. Eso es no ser simplemente positivo, es ser bíblico. Deja de sentirte deprimido, deja de sentirte negativo, deja de sentirte asustado o de estar triste o desanimado por si la iglesia se puede reunir en estos tiempos o si no se puede reunir. ¿Sabes qué? Déjame decirte esto. En este texto hay dos miradas. Está la mirada de David a las circunstancias que le rodean, la mirada de su corazón o hacia su corazón, y está la mirada a Dios y quién Dios es y su fidelidad. Cuando David mira sus circunstancias y a su propio corazón, David se siente hundido, triste, desanimado. Pero en cuanto levanta la mirada y la pone en Dios, todo lo que veía mal, ahora se pone, él dice, a alabar a Dios, tiene motivos para alabarle y tiene motivos para estar alegre. Así que el mirar a Dios, el mirar su bondad, el pensar en quién Dios es, da a nuestra vida una expresión distinta. Y amigos, es que poner nuestra mirada en Dios hace una diferencia enorme. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios nos damos cuenta que las cosas que pasamos aquí son solamente etapas. Es una piedra más en el camino, es un paso más en el largo camino de nuestra vida. Es otra pequeña dificultad. Pero todo esto, como siempre, todo esto pasará. Y nuestro Dios sigue a nuestro lado y estará con nosotros. Y está en esta etapa y estará después de esta etapa. Y nunca nos ha abandonado porque nos ama profundamente. Así que eso son razones, y creo que David se refiere a esto, son razones para alabarle. Razones para no estar amargados, sino que tenemos la ilusión de que todo esto pasará y seguiremos alabando a este Dios que es tan fiel a nuestras vidas. Y debes entender bien que las circunstancias de David no habían cambiado cuando le está diciendo esto. Lo que había cambiado era simplemente su actitud. Y su actitud no pudo cambiar hasta que puso su mirada en Dios y dejó de mirar su propio corazón. Y hoy me pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Qué mensaje escucha la gente cuando te oyen hablar? Algo sucede en nuestra vida cuando ponemos nuestros ojos en Dios, que no puede suceder de ningún otro modo. Volamos por encima de las circunstancias como el águila vuela por encima de la tormenta. Así que quiero invitarte hoy a que dejes de mirar simplemente lo que está sucediendo y ya está. Y que levantes tus ojos al cielo donde Dios está. Deja de alimentar tu interior con cosas que a lo mejor no te animan y entristeciendo tu propio corazón y comienza a hablarle palabras de vida a tu propio corazón. Pon tu mirada en Dios, quien todo lo controla, quien todo lo puede, de quien depende tu vida en su totalidad.
En medio de todo lo que vivimos, Dios está aún haciendo algo. Y es que Dios es increíble. Porque en medio de todo lo que estamos viviendo ahora, incluso en medio de todo esto que a veces podemos considerar que son circunstancias súper negativas, Dios está haciendo cosas súper positivas. Estaba leyendo sobre una iglesia en Estados Unidos que normalmente, semanalmente, reúnen 35.000 personas. Y sin embargo, cuando tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron más presencia online. Y al hacer esto, en vez de ministrar a 35.000 personas semanalmente, este número subió a 195.000 personas semanales. Es increíble lo que ha sucedido. Hay otra iglesia que reporta siempre, porque la gente se comunica con ellos después de aceptar a Dios por los canales que tienen online, programas de televisión y todo esto, y siempre reportan como unas 1.000 conversiones semanalmente. En el primer mes, en la segunda semana, tuvieron 15.000 conversiones, 15.000 personas que vieron el programa y tomaron una decisión por seguir a Jesús. Y por supuesto, nosotros en C29 no estamos ni de lejos acercándonos a números parecidos a esos. Pero seamos honestos, para la capacidad que tenemos en la iglesia y la gente que estaba viniendo, y la capacidad que estamos teniendo en lo que estamos haciendo online se ha multiplicado por 3 o por 4. Dios aún está haciendo algo. Hay motivos para estar contentos. Dios sigue obrando a pesar de lo que está sucediendo. Y el mensaje está llegando a más gente ahora. Ahora está llegando a más gente del que llegaba antes. Y lo importante, seamos honestos, no es que tú y yo estemos cómodos. No es que tú y yo salgamos con la nuestra y estemos en nuestro pequeño coro de la iglesia y hagamos lo que tenemos por costumbre hacer y seamos una familia muy feliz. No, nuestra iglesia es una iglesia en misión y estamos en misión con lo que Dios está haciendo en este mundo. Y si Dios va a elegir esta situación y esta circunstancia para que mucha más gente se multiplique todo el tema y mucha más gente escuche el mensaje, aunque sea por internet, da igual el modo, pero si hay mucha más gente escuchando el mensaje, no podemos hacer otra cosa que decir gloria a Dios, porque nuestra iglesia está en misión y cuando estamos en misión estamos alcanzando metas y ahora estamos quizá alcanzando más metas que las que alcanzábamos antes. Entonces no nos desanimemos, no perdamos el norte, no perdamos de vista lo que Dios está haciendo. Dios está actuando y Él se está moviendo y tenemos que seguir moviéndonos con Él. Así que es hora de hablar palabras de edificación, de confiar en Dios en medio de lo que sea. Os animo como iglesia a ser gente de fe y no gente de temor. Vamos a ser gente que nos animamos los unos a los otros, animamos a los que nos rodean, somos de edificación para los demás. Seamos este tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Y quiero que se nos meta esto en la cabeza. Después de todo, la iglesia ha sido creada para momentos como estos. Somos sal y somos luz. Y la luz se ve bien en medio de la oscuridad y en medio de la desesperación nosotros podemos iluminar con la esperanza que todo el mundo necesita, que viene solamente de Jesucristo. Recuerda, no vamos a la iglesia, es mucho más importante que eso, es mucho más grande que eso. Somos la iglesia. Así que esta semana deja de escucharte, deja de hablarte negativamente y desanimarte a ti mismo. Porque esto es solamente una etapa y esta etapa pasará. Y cuando esta etapa haya pasado, seguiremos alabando a nuestro Dios, como dice David, porque tenemos que seguir haciéndolo, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Así que ánimo, feliz semana y que tu semana esté llena de bendiciones.